La cornamusa es un arma compleja. Si bien sus movimientos y daños son directos, su verdadero potencial recae en saber estar aplicando las bonificaciones con las melodías, pero al mismo tiempo estar conectando golpes. Gracias a la gran variedad de cornamusas, puedes adaptar el gameplay al tipo de soporte que quieras estarle dando a tu equipo. Pero si así lo prefieres, también es una increíble arma para hacer un fuerte daño individual. En esta ocasión te presentaré dos builds definitivas. Una si deseas ocuparla de manera más personalista, enfocado por completo al daño de esta arma. Y otra destinada a ser utilizada en multijugador, aplicando buffs o curaciones a tus compañeros, que créeme, te lo van a agradecer bastante. Así que sin más, vamos a ello. ¿Qué tal, gente? Aquí León, y en esta ocasión estamos en las builds definitivas de la cornamusa. Ahora, vamos a presentarles primero la build de daño individual, que esta creo que no hay mucho que explicar, sobre todo si ya han visto videos anteriores, ya que en temas de las habilidades que debe poseer para buildearla en cuanto a daño, va a ser muy similar a otras que ya les he presentado. De hecho, esta es prácticamente la misma build que les mostré con el martillo, únicamente cambiando las joyas de nivel 1 a las joyas de tenaz. Pero si ustedes también lo prefieren y quisieran sacar un buen daño elemental, pueden copiar la misma build que tenemos en el tema de las espadas dobles. Así que simplemente pueden ir a checar ese video y también les va a funcionar muchísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que buscamos en las habilidades del arma? Hay dos bastante importantes. La primera es músico, que aumenta justamente el tiempo de las melodías, es decir, el efecto como tal. Y pues bueno, esto nos ayuda muchísimo porque sabemos que es un recurso importante en esta arma. Y por otra parte, nuestra habilidad de aturdir. En este caso llevo ojo crítico, estoy llevando justamente como una de las cornamusas con daño más elevado, pues es la de Argweld, pero pues bueno, aquí sí que sería importante tratar de conseguir alguna artiana para sacar todavía daños más fuertes. De hecho, las artianas de la cornamusa elemental son muy buenas, más allá de porque salgan con buenas estadísticas, que obviamente podemos conseguir con buenas estadísticas. Lo que sucede con las elementales cornamusas en específico es que trae melodías muy específicas para el daño individual. Tiene bonus a los ataques elementales, tiene el de anula plagas, no nos interesa mucho, automejora traen todas, tiene las olas sónicas para hacer daño directo con un combo sencillísimo que es apretar únicamente B o círculo, restaura el filo de manera constante, las ondas de eco del elemento que hayamos elegido y nuestra melodía resonante. Las cornamusas artianas son buenísimas y en este caso, a diferencia de otras armas que muchas veces trato de platicarles sobre las builds utilizando armas normales, el problema de las armas normales con la cornamusa es que traen melodías muy al azar. A veces hay unas que tienen unos ataques muy buenos, pero resulta que en las melodías viene cosas de curación o de antídoto o cosas de este estilo que cuando vamos con daño directo pues no se le saca tantísimo provecho. De hecho, una de las razones por las que les recomiendo como arma de las normales la de Argweld es porque es de las pocas que, bueno, sí tiene melodías que van a potenciar el daño, pues seguir aumentando el daño directo. Tiene ataque grande, alarga las melodías, restaura el filo, también tiene una onda de eco, en este caso de Draco, incluso la melodía resonante, por ahí antiderribo. No hay tantas que se enfoquen al ataque, e incluso algunas que tienen melodías de ataque, pues bueno, no son tan buenas con su daño. Entonces, en este caso, si quisieran ir full ataque, aquí, a diferencia de otras, sí que les recomendaría que hagan una de cada elemento por el tema de las melodías, que son buenísimas. Ahora, ¿qué tenemos rápido en la build? Justamente en la build de daño directo, punto débil, aumenta en un 30%, poder máximo otro 30%, que instigador nos aumenta ataque y afinidad, afinidad en un 15%, con eso ya tenemos un 75%, entonces si le sale una cornamusa de estas elementales con 25%, están cubiertos en un 100% de daño. Tenemos 3 joyitas de tenaz para la mejora de balance, una joyita de ráfaga,
ráfaga no está de más porque nos sobra, que por cierto, gracias a alguien que me escribió en los comentarios que tenía una joya de sobra en la build del martillo, si no mal recuerdo, o en la espada larga, que comparten builds similares, se me había pasado, corríjanlo. Aquí simplemente, pues bueno, gracias a que nos sobra una, le ponemos una de ráfaga. Y finalmente intervalo evasivo. Aquí es completamente intercambiable, pueden elegir cualquier otra, pero a mí me gusta utilizar muchas veces intervalo evasivo porque tener un puntito muchas veces solventa el poder evitar los rugidos, que en algunas situaciones es interesante con estas armas que no de una manera tan fácil consiguen el parry. Ahora, pues bueno, esta es la arma cuando vamos para daño directo de manera individual. Ahora bien, gente, pasamos directamente a la cornamusa de soporte. Si ustedes quieren darle un giro al gameplay y ser esa persona que está curando, aplicando buffs, aplicando un montón de situaciones que ayudan al equipo, esta va a ser la build por la que van justamente a tratar de llegar. Ahora, algo que les voy a mencionar, y empecemos con las armas, que bueno, en las armas, pues bueno, denle prioridad a buscar aturdir y músico sobre todo debe ir al máximo para la duración de habilidades, aturdir también para ayudar a aturdir a los enemigos y incluso apoyar con el soporte de mantener quieto a los enemigos. El resto de las habilidades da igual, pero algo que deben, y aquí sí nos sirven las artianas, aquí sí de plano no sería una muy buena idea poner las artianas, a menos que todos vayan con un mismo elemento. Aquí el soporte que ustedes van a dar va a depender de lo que ustedes estén buscando. En mi caso, les voy a poner el ejemplo, estoy buscando un soporte curativo y de ataque. La mejor cornamusa curativa es la de Doshaguma Guardián. Esto es porque dentro de sus melodías tiene recuperar salud pequeña, recuperar salud grande, es decir, con esas dos melodías voy a estar curando a mis compañeros. La pequeña los va a curar un poquito, obviamente, la salud grande va a ser mucho mayor. Tiene antirrugidos para evitar, obviamente, que los rugidos de los enemigos afecten a mis compañeros. Onda de eco contundente para pues, también apoyar el tema de los stuneos y melodía vital. Además, la burbuja sónica que instalamos en el piso tiene regeneración de salud. Cuando yo instalo las burbujas sónicas y activo la melodía vital, voy a curar en una gran zona, sobre todo si ya instalé todas las burbujas sónicas, a mis compañeros. Entonces, esta cornamusa en temas de salud es la mejor porque tiene las mejores habilidades. De hecho, por ejemplo, la de Doshaguma normal, que se las voy a mostrar también, es muy buena porque esta tiene temas de resistencia. De entrada les da antigasto de resistencia, es decir, no se les va a bajar prácticamente para nada el gasto de resistencia a mis compañeros. Les mejora la defensa, anula las ráfagas, anula el aturdimiento. Entonces aquí yo sí les diría que exploren cuál es la cornamusa que a ustedes les gustaría llevar para aplicar los buffs. Incluso también la del Gormagala puede ser buena. Recuerden que esas melodías pues aplican para todos nuestros compañeros en batallas, pero los buffs van a depender de acuerdo a qué quieran estar ayudando a sus compañeros. Quizás si es un monstruo difícil, pues bueno, sí nos podemos llevar la de Doshaguma Guardián, porque podemos estar curando continuamente a nuestros compañeros. Pero si vamos contra un monstruo fácil, tal vez no tiene para nada sentido que lleve una de curación, porque será un enemigo que casi no va a necesitar que esté curando a mis compañeros. Así que, pues bueno, depende realmente del buff que quieran meterle. Denle una checadita a todas las cornamusas que hay en la forja y simplemente en la tercera pestaña vean los buffs que aplican. Esto ya va a depender de lo que ustedes quieran estar aplicando. En mi caso, y si quieren el ejemplo, yo llevo la de Doshaguma Guardián para cuando voy con enemigos fuertes y sé que voy a ayudar con recuperación de salud a mis compañeros. Y en secundaria llevo la de Arcbelt. Esto es para cuando en vez de querer bustear cosas defensivas, quiero bustear cosas ofensivas. En este caso les aplico ataque grande, antiderribos, alargar melodías, restaurarles el filo a mis compañeros y seguir apoyando con el daño. Eso es cuando, pues bueno, quiero ir un poquito más agresivo.
Ahora, ¿qué tenemos en la build? En la build como tal, déjenles platico porque hay mucho que platicar. Ahora, de entrada, tenemos efecto área al 5. Esto va a hacer que los objetos que yo consuma apliquen a mis aliados. Es decir, si yo tomo una poción, mis compañeros también es como si la tomaran. Si yo tomo alguna semilla armadura y me busteo la defensa, mis compañeros también. No todos los ítems aplican, ahí van a tener que hacer prueba y error. La mayoría de los ítems normales como antídotos y cosas así van a aplicar. Hay unos específicos que no. Pero efecto área nos ayuda muchísimo porque así no solo tengo el tema de las melodías, sino que además yo, el estar consumiendo ítems, y yo veo que mis compañeros tienen poca vitalidad y tal, y me cuesta trabajo estarles busteando la vida, pues bueno, puedo ingerir cualquier ítem y los efectos se van a aplicar justamente a mis compañeros. Los objetos afectan a los aliados, aparte lo van a hacer en un radio mucho más ampliado. Tenemos recuperación, que esa recuperación aumenta la cantidad de salud recuperada al utilizar un objeto curativo. Por lo mismo, si utilizo una poción o una mega poción, ahora me van a curar más. Y eso es muy importante porque recuerden que yo soy el que va a estar cuidando a mis compañeros. Tenemos aumento de resistencia. Esto puede ser intercambiable. Ustedes pueden decidir cómo, si quieren utilizar alguna cosa. Afortunadamente el aumento de resistencia viene en joyas, entonces tal vez si quieren poner rompepartes, intervalo evasivo, puede ser, incluso si quisieran poner antirrugidos, no lo veo tan necesario porque, como les menciono, hay cornamusas que les dan antirrugidos, entonces hay ciertas habilidades que no tienen sentido. Pero también, por ejemplo, si bustean la resistencia, pues entonces no tiene caso llevar el aumento de resistencia. Entonces, en esos tres espacios, pongan algún buff que les haga falta o que sientan que puedan priorizar. Son a opción libre de cambiar según lo que prefieran. Tenemos de ahí en fuera distancia evasiva. Distancia evasiva, de hecho, lo tenemos directo en el talismán. Pues bueno, esta es la idea. La idea es que a nosotros no nos estén golpeando, que lleguemos pronto al enemigo, pero también que esquivemos, porque pues si vamos a estar bufeando, nosotros no tendríamos por qué peligrar en ningún momento. Entonces, distancia evasiva nos viene muy bien para evitar a los enemigos, pero también completamente intercambiable. Afortunadamente viene en el talismán, así que pueden poner cualquier otra cosa que les plazca. Velocidad de comer. Esto hace que, cuando yo consuma objetos, los consuma mucho más rápido. Es decir, si me tomo una bebida de poción y tal, velocidad de comer al 3 va a hacer que la ingieras de manera rapidísima. Y pues bueno, eso va a ayudar a aplicar el resto de los buffs. Duración de objetos. El efecto de los objetos que consuma van a durar más. Eso también nos ayuda muchísimo para estar aplicando los buffs. Comida gratis. Una gran habilidad porque hace que cuando nosotros consumamos ciertos objetos, puede, con una probabilidad del 45%, que sea gratis. Es decir, no se nos va a bajar de nuestro inventario. Entonces no solo vamos a tener 10, por ponerles ejemplo con las pociones básicas, 10 pociones normales y 10 megapociones, sino todas las que nos salgan gratis a través de esa probabilidad de comida gratis. Y finalmente, ya como extras vienen ataduras, absorbe descargas y tal. Algo importante a mencionar también es otra habilidad que nos puede ayudar muchísimo, es la de adivina hongos. Adivina hongos también es una gran habilidad que podrían quitar en vez de la de resistencia para que quede todavía más de soporte, como pueden ver. Les muestro, ahí está, ya quedó con adivina hongos. Y adivina hongos hace lo que pues nosotros podamos consumir hongos que usualmente no son comestibles y bonificar y verse beneficiados de los efectos. Podemos ahora consumir hongos azules, champiñones, nitrohongos, paralifungos, mandrágoras, y todos esos aumentan la defensa, el ataque, la resistencia. Y esos buffs con efecto área se van a ver pasados a nuestros compañeros. Entonces también personalmente no la tengo porque de eso sería llenar mi bolsa de ítems de hongos y también luego hago un rollo con el resto de mis builds y se vuelve un lío andar trayendo tanto. Pero si ustedes van a ir full soporte, pues no es para nada mala idea.
Así que pues nada, gente, esta es la build de soporte para la cornamusa. Es como para variarle más. Obviamente esto no les va a sacar buenos daños, es más para obviamente estar potenciando a nuestros compañeros y tener un gameplay seguro en el que no estén muriendo. Así que espero que les funcionen. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.